Bienvenidos a Charlas con el Maestro. Soy Alejandra Aguilera, estudiante de Fonoaudiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Desde la facultad hemos decidido recopilar historias de vida de estos grandes maestros que nos han acompañado en nuestra historia, a quienes entrevistaré para consultarles algunas de las preguntas que muchos como estudiantes nos hemos hecho. En nuestro programa de hoy conoceremos un poco más al maestro José Félix Patiño Restrepo, destacado médico, cirujano y educador nacido en San Cristóbal, Venezuela, de padres colombianos. Se graduó como bachiller del Gimnasio Moderno en Bogotá y posteriormente inició sus estudios en medicina en la Universidad Nacional de Colombia. Sin embargo, en 1948, debido al Bogotazo, debió abandonar el país y se transfirió a la Universidad de Yale, donde se graduó con honores obteniendo una tesis laureada. Completó su especialización en cirugía general, torácica y cardiovascular en el Centro Médico de Yale y posteriormente regresó a Colombia para vincularse a la Universidad Nacional como docente. Maestro, muchas gracias por recibirnos hoy. Con mucho gusto. Doctor, quienes lo conocen dicen que usted está siempre pensando, hablando y actuando en torno a la solución de problemas. ¿Qué lo motiva a hacer esto? Pues tú me dices solución de problemas. Pues uno en la vida profesional tiene muchas clases de problemas. Uno como médico, cada paciente es en cierta forma un problema, significando con ello que es una incertidumbre, porque el comportamiento del ser humano no se puede predecir, de manera que la medicina es una especie de manejo de la incertidumbre y especialmente la cirugía es mucho más que eso y es también un manejo del riesgo, de manera que en cierta forma cuando yo ejercí la cirugía y la ejercí en forma muy intensa, pues estaba manejando problemas entendidos en esa forma. Ahora, otros problemas son los que tienen que ver con mi actividad académica y ciertamente la Universidad Nacional es un problema porque es un problema de financiación, es un problema de organización, es un problema de administración. En la Universidad Nacional hay que hacer cambios muy profundos, de manera que eso también es un problema. Lo que a mí me ha tocado en la vida es enfrentar problemas entendidos en esa forma. Usted mencionaba que la universidad pues, es un problema y usted como rector entre 1964 y 1966 debió solucionar muchos de esos problemas y bajo la reforma Patiño pues modificó las facultades, los programas, el currículo, también triplicó el presupuesto, hizo muchísimas cosas que también promovió la construcción de la universidad en lo que vemos hoy, por ejemplo, el Auditorio León de Grave y la Biblioteca Central. Y hoy en día en la Biblioteca Central contamos con su colección personal de libros de más de 13.000 volúmenes, la que hoy se llama Colección Bibliográfica José Félix Patiño. Y pues esto nos hace pensar también que usted es un gran amante de los libros. ¿Podría contarnos cuáles son sus 5 libros favoritos? Porque, y convencernos de que no podemos morirnos sin haberlos leído antes. Mira, a las reinas de belleza siempre les preguntan que cuál es su libro favorito. Entonces les soplan y les dicen, diga que el Quijote, diga que el Quijote. Te cuento que una vez una reportera me hizo una entrevista y me hizo la pregunta y me dijo, ¿cuál es su libro preferido? Y dije, ¿uno solo? No, dame siquiera 3 libros preferidos y dame 24 horas para contestar. Entonces dijo, bueno, perfecto, mañana vengo y me dice cuáles son sus 3 libros preferidos. Y me costó mucho trabajo pensar cuáles eran los 3 libros preferidos. Que yo pensara como en una película que vi una vez que se quemaba una biblioteca menos tal libro.
si se quemara mi biblioteca, menos esos 3 libros, yo quedaría menos adolorido que si se hubieran quemado. ¿Y cuáles son? Y te los voy a mencionar no porque sean en orden de importancia, porque todos son de la misma importancia. Y esos 3 libros son La Ilíada de Homero, 100 años de soledad de García Márquez y El nombre de la rosa de Humberto Eco, porque El nombre de la rosa es la historia del libro. Esos creo que pudiera decir que son 3 libros que yo aprecio mucho. No puedo decir que son mis 3 libros preferidos porque se me vienen inmediatamente a la cabeza otros 3 de igual importancia, pero eso fue lo que le contesté en esa época a una persona que como tú me hizo la pregunta sobre un libro. Su padre, el doctor Luis Patiño Camargo, fue también un destacado médico y maestro de la Universidad Nacional. Usted ha dicho que de pequeño lo acompañaba al campus y que de hecho es la persona que más tiempo ha ido a la universidad porque todavía lo sigue haciendo. Y desde esta perspectiva de familia quisiera preguntarle cómo es José Félix Patiño como hijo, como padre, como esposo. Bueno, creo que la mayoría de la gente piensa que yo soy terrible. Entonces, tal vez mi mamá, que ya no vive, pues ella sí pensaba que yo era una maravilla. Pero mira, lo que tú me dijiste al principio es muy cierto. Yo crecí en un ambiente académico, porque Luis Patiño Camargo ciertamente fue el primer y mejor investigador que tuvo Colombia en el campo de la medicina en la primera mitad del siglo XX. Él descubrió enfermedades nuevas y su tesis fue laureada, y una tesis que escribió, que publicó en el año, no, se presentó en el año 22 para graduarse, 1922. De manera que yo crecí en ese ambiente. Y él, cuando yo estaba en el colegio, me llevaba a la ciudad universitaria y a la Facultad de Medicina, que en esa época era en la calle 10, frente al Parque de los Mártires. Y me decía, algún día tú vas a estar en esta universidad, como así fue. Y estuve por 4 años en la universidad, en la Facultad de Medicina, hasta que, como tú dijiste, el 9 de abril me hizo ir hacia los Estados Unidos. Entonces, como yo tengo 92 años y me llevaba a los 10 años, llevo 82 años conociendo la universidad. Yo no creo que haya en Colombia nadie vivo que conozca la universidad por tanto tiempo. Sus amigos, conocidos y alumnos dicen que usted no se puede quedar quieto y que, por ejemplo, le encanta estar en reuniones. ¿Nos podría contar qué motiva esas ganas de estar en constante actividad y qué tan cierto es que lo peor que uno le puede decir es quédese quieto? Pues sí, realmente yo pienso que la vida es muy corta y hay que aprovechar cada minuto. Entonces me acuerdo mucho de una frase de García Márquez que decía que cuando uno se pasa la mitad del tiempo durmiendo, entonces vive la mitad de la vida. Entonces, si uno no pudiera dormir, pues sería fantástico tener 24 horas de actividad. Pero como hay que dormir, entonces yo me acostumbré desde estudiante de medicina a dormir 4 años. Ahora ya de viejo tengo que dormir 5 y a veces 6, pero no más. Y hoy pues que no estoy operando, pero por lo demás sigo haciendo las actividades que siempre he tenido, pues aprovecho cada minuto y creo que uno tiene la obligación con la universidad, con la academia, con el país, de hacer algo, de hacer progresar a la entidad o al país. Y si uno puede poner su granita de arena para hacer progresar al país, pues lo tiene que hacer. Y como el tiempo es tan corto en que uno pasa sobre la tierra, yo estoy próximo a irme para el otro mundo, pues tengo que aprovechar el tiempo que me queda. Y entonces sí, realmente me muevo bastante de aquí para allá y de allá para acá.
Las personas cercanas a usted también dicen que usted tiene una gran visión y que por ello es una persona muy sabia y exitosa. ¿Para usted es importante que los seres humanos dejemos un legado? ¿Y cuál cree que es el que nos está dejando? Mira, yo creo que todo ser humano tiene la obligación de dejar un legado, cada uno en su campo. Eso es algo que yo creo que aprendí desde cuando estaba en el colegio, en el Gimnasio Moderno, que era en esa época el mejor colegio de Colombia, bajo la dirección de Agustín Nieto Caballero. Y siempre he pensado que mi legado son mis alumnos, son mis discípulos, que luego se convierten en profesionales, en buenos profesionales. A mí me han preguntado muchas veces, bueno, pero su legado es la reforma que hizo en la Universidad Nacional, es lo que hizo aquí en la Academia de Medicina durante su presidencia, es la creación de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. No, mi legado son mis discípulos y espero que ellos continúen la manera como yo vi la vida y como la viví, siempre pensando que la medicina no es solamente destreza clínica, la medicina es observación rigurosa de valores, es dedicación, es consagración. Y esas dos palabras tienen como un tinto religioso. Y sí, cuando uno ejerce la medicina a full es como una religión. Entonces, el legado es lo que yo puedo haber hecho para infundir en mis discípulos su compromiso, que es sagrado, que es con el imperativo hipocrático, que es un imperativo ético, moral y deontológico. Precisamente hablando de los valores y de todo esto que va alrededor de la medicina y de la profesión y pues de las ciencias también, usted ha dicho que hay demasiada ciencia y poco humanismo. ¿Por qué afirma esto y cómo cree que podemos cambiar? Yo nunca he dicho que hay demasiada ciencia. Yo creo que debe haber mucha ciencia, no demasiada. Ojalá hubiera más. Lo que se ha quedado atrás es el humanismo que al fin y al cabo en mi campo de la medicina ese humanismo se traduce en humanitarismo. Pero la ciencia tiene que ser lo principal en la carrera médica es la ciencia como conocimiento, pero como actuación es el humanismo. Entonces un médico tiene que ser un científico y al mismo tiempo un humanista, para que todo eso se traduzca en humanitarismo. Pero la ciencia nunca es excesiva, siempre queremos que haya más ciencia y yo trato siempre de impulsar la ciencia y cuando estuve muy activo en la investigación y todo, así lo hice. Pero lo que sí me quejo es que el humanismo se ha quedado atrás en los programas de enseñanza de la medicina. ¿Y cómo cree que podemos impulsar ese humanismo? Pues mira, eso es muy fácil. Lo que pasa es que la Universidad Latinoamericana y la Universidad Nacional se quedaron en el modelo napoleónico de 1804, de la universidad profesionalizante. Cuando Napoleón dijo para el imperio, las artes y la historia y la literatura, eso no produce económicamente, debe estar en las academias, y lo sacó de las universidades. Y la investigación debe estar en institutos de investigación. Y las universidades se deben dedicar a formar profesionales que produzcan económicamente para el imperio. Y creó ese modelo. Y la Universidad Nacional, con muchas universidades de América Latina, se quedaron con ese modelo. Afortunadamente, en 1808, Guillermo von Humboldt, el hermano mayor del Humboldt que todos conocemos, dijo, no, ese no es el papel de una universidad. El papel de una universidad es formar ciudadanos cultos, responsables, con una concepción ética de su existencia
que luego puedan ser muy buenos profesionales. Y creó la Universidad de Berlín, que hoy se llama la Universidad Humboldt de Berlín. Y entonces las universidades del mundo desarrollados se fueron por ahí y tuvieron lo que son los estudios generales o educación liberal, que son 4 años de humanidades, artes y ciencias antes de empezar las carreras profesionales. Entonces, en esos países, el estudiante, por ejemplo, que va a estudiar medicina, no entra a los 17 años en promedio, entra a los 21. Y en esos 17 a 21 se produce de todas maneras una gran maduración intelectual. Pero si la persona ha gastado 4 años en una universidad haciendo artes, ciencias y humanidades, lo que entra a la facultad de medicina o de ingeniería o de derecho, cualquiera que sea, es una persona ya formada con una cultura muy sólida. Y en 1964 planteamos eso en la Universidad Nacional y creamos los estudios generales como parte del currículum. No de 4 años, porque era muy difícil lograr tanto, pero empezamos con 2 años. Y en todas las carreras había que hacer 2 años de fundamentación en estudios generales y luego sí empezar la carrera. Eso duró 12, 14 años y por allá a mediados de los años 70 se fue acabando y desapareció. Ahora estamos tratando de meterlo otra vez en la universidad para que el médico, el ingeniero, el abogado, el arquitecto sea una persona culta en el sentido de cultura general antes de ser profesional. Y esa ha sido la razón de ser y lo más importante de la reforma. Yo creo que en la misma Universidad Nacional nadie sabe bien por qué se crearon las 3 grandes facultades integradas, la de ciencias, la de artes y la de ciencias humanas. Se crearon para dar los estudios generales. Y eso se fue perdiendo y ahora estamos con la rectora ha sido muy firme en eso. Estamos reintroduciendo los estudios generales a partir, espero, del primer semestre del año entrante. Espero yo también que eso suceda porque sí es verdad que se ha perdido mucho como esa integración también de ver a los otros compañeros de las otras facultades y esas cosas. Mis abuelos estudiaron también en la Universidad Nacional y ellos también. ¿La Nacional? Sí, y ellos pues sí vieron pues los estudios generales y ellos me dicen como, ¿usted por qué no está viendo esto? ¿Por qué no vio aquello? Y yo soy como, porque ya no existe. Y sí es importante recuperar pues esa humanidad en todas las ciencias. Para cerrar, me gustaría preguntarle qué de todo ese legado de docencia destaca y cuál es el mensaje que le dejaría a las nuevas generaciones. Mira, yo creo que uno cuando nace tiene una obligación y es la superación. Y si todos los colombianos tuviéramos ese sentido de superación, de que mientras yo exista tengo que estar superándome para bien de la sociedad, para bien del país. Entonces, yo siempre le digo a los estudiantes, su obligación en este momento es la superación. Ustedes tienen que ser cada día mejor que el día anterior y cuando se gradúen tienen que ser excelentes profesionales, pero con un sentido generoso de su profesión, no entenderla como un mecanismo para hacer plata, sino como un mecanismo para servir, para crear sociedad, para crear país. Ese es lo que yo creo que es el mensaje que uno le debe dejar a las generaciones jóvenes. Ustedes tienen la obligación de la superación, pero para bien de ustedes, claro, pero de la sociedad, de su país, y sacar a este país, que es un país privilegiado en el mundo desde el punto de vista geográfico, yo creo que es el mejor país del mundo,
que tiene 2 océanos, que tiene selvas, que tiene montañas, que tiene llanos, que tiene agua abundante, pero tiene colombianos que no entienden que están viviendo en un sitio privilegiado. Y en cambio en vez de estar sacando adelante este país para que sea uno de los grandes países del mundo, lo están hundiendo en medio de la corrupción y en medio de ese comportamiento del colombiano que es tramposo, que quiere aprovechar las oportunidades. Si todos los colombianos tuvieran una formación humanística, si supieran que la vida es algo muy precioso, que uno no está sino un ratico sobre la faz de la tierra y ese ratico lo tiene uno que aprovechar para la superación, su propia, pero para la superación de su país y sacar al país adelante. Eso es el que yo creo que es el mensaje para las generaciones jóvenes. Muchas gracias, maestro José Félix, por compartirnos todo esto. Y esto fue todo por hoy. Nos vemos en una próxima ocasión, donde conoceremos un poco más a esos maestros que admiramos. Esto fue Charlas con el Maestro, una producción de Unimedios Televisión y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.